El poder de la Biblia en la mente humana. Gloria a Dios. Recientemente compartía en mi Facebook un video muy interesante de un estudio que se realizó con más de 40,000 norteamericanos entre 8 hasta 80 años de edad. Y dice que las personas que leen la Biblia solo el día del culto, es decir, una vez a veces a la semana, eh, hacen el estudio y no encuentran ningún resultado, básicamente, ni positivo, ¿verdad?, en el comportamiento humano. Lo mismo los que lo leen 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Pero el hallazgo fue las personas que ya la leen 4 veces a la semana. Hay un cambio muy admirable y no se diga aún los que lo tratamos de leerla todos los días. Bendito Dios, en ese sentido sí encontraron grandes cambios, grandes avances, grandes beneficios en cuanto al comportamiento del ser humano. Dice que las personas que la leen frecuentemente en la semana, su como sentimiento de soledad disminuye un 30%. Dice que la ira en la persona disminuye hasta un 32%. La amargura en cualquier relación, ya sea con familiares, con personas externas, reduce a un 40%. Si alguien ha estado preso del alcoholismo, dice que eso disminuye ese deseo de dependencia del alcohol hasta un 57%. Y también pasan cosas maravillosas. Hay un 200% de necesidad de compartir la buena nueva y el evangelio, y también que la palabra del Señor se retiene con mayor facilidad, hasta en un 407%. Así que sí o sí nos conviene leer la Biblia. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Leamos la Biblia juntos. Crezcamos en la gracia, enamorémonos de la palabra. Sabemos que Jesucristo es Dios y su gracia inmerecida sigue disponible para cada uno de nosotros. Así que les motivo, les invito a que continuemos leyendo la palabra del Señor. Este día llegamos nuevamente a otro pasito más, día 66 de la lectura bíblica. Siempre seguimos en el libro de Números y este día nos corresponde día 66. Gloria a Dios, leer capítulo 13 y 14 de Números y Lucas 22. Pero antes vamos a ver qué leímos nosotros en el espacio anterior. Números 11 leíamos, relata algo muy triste que pasó en el pueblo del Señor, ¿verdad? Como humanos fallamos, pecamos, pero no se ve, no leímos en ningún lado que dijeran, Señor, perdónanos, Señor, me arrepiento, Señor, ten misericordia. No se escuchan esas palabras. Siempre, lamentablemente, el ser humano tratamos cuando fallamos de excusarnos, de defendernos, de decir yo tengo la razón, cuando en realidad vemos que no, ¿verdad? El capítulo 11 de Números relata la rebelión del pueblo de Israel en el desierto debido a una insatisfacción. Ellos estaban recibiendo alimento, recibían el maná, pero no querían ya maná. Ellos empezaron a extrañar todo lo de Egipto y tenían un gran deseo de comer carne. Y esto es literal, pero también tiene un trasfondo mucho más profundo. Es simbólico, ¿verdad? Entonces es esa humanidad con la que nosotros luchamos día con día. Como les decía yo a veces a los hermanos, en nosotros hay dos naturalezas y ¿cuál va a ganar, la espiritual o la carnal? Eso es dependiendo a quién alimentamos nosotros. Si nos alimentamos de lo espiritual, vamos a estar fuertes a la hora de la prueba, vamos a poder superar muchas cosas, pero si estamos alimentándonos del mundo, escuchando música mundana, actuando como el mundo, tratando de vivir nuestra vida lejos del Señor, definitivamente nuestro espíritu está débil. A la hora que llegan las pruebas o las tentaciones, difícilmente vamos a poder nosotros resistir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios con esto? Envía codornices, pero también envía un castigo dirigido a su glotonería, y envía una plaga que mata a las personas que cayeron en este pecado. Mientras que Moisés, bendito Dios, él está experimentando en esos momentos una carga tan fuerte de tener que lidiar con el pueblo, de tener que estar viendo cada cosa que pasaba. Eran muchas personas y eran varios los que se rebelaban, a tal grado que llegó un cansancio a la vida de Moisés. Moisés, un gran siervo del Señor, pero no dejaba de ser humano, no dejaba de sentir ese cansancio, esa fatiga. Tal vez por momentos, Dios sabe cómo se sentía su corazón, en realidad sí Dios lo sabía. Tal vez por momentos él se sentía que ya no podía más y le pide al Señor algo muy especial
especial. Dios comparte, ¿verdad? Su espíritu, el espíritu que había depositado de liderazgo, muchas cosas lindas que Dios le había dado a Moisés. Ese mismo espíritu lo imparte en 70 ancianos para que le ayudaran, porque la carga era mucha para una sola persona. Y Dios en su misericordia, en el caso de Moisés, responde con auxilio, con bondad, con suplirle siervos que eran también esforzados y valientes que le ayudaran a sojuzgar al pueblo, a atenderlo. Primeramente pudimos ver en este capítulo quejas y descontento. Este es un grave problema cuando en nuestra vida, en vez de haber gratitud, hay quejas y descontento. Tenemos que ser agradecidos por el aire, por la vida, porque Dios nos permite despertar. Muchos quisieran caminar y no pueden. Los que hemos pasado por situaciones que no nos podemos ni cepillar por nuestra propia fuerza o caminar, hacer algo tan natural y no tenemos fuerza, aprendemos para la gloria del Señor a valorar esas pequeñas y grandes cosas que Dios nos permite hacer a ti y a mí, porque Dios nos permite ver las nubes, ver la creación, respirar, tener vida, tener energía para servirle. Entonces tenemos que ser agradecidos en lo poco y en lo mucho Él nos pondrá. Son cosas grandes que el Señor nos ha dado. El pueblo murmura contra Dios porque al murmurar contra Moisés, lo que no se estaban dando cuenta es que no solo estaban murmurando en contra del siervo del Señor, a él le pedían, danos carne, pero estaban murmurando en realidad de Dios porque Dios había puesto a Moisés. Querían variedad de comida. Querían ellos, extrañaban todo lo que comían en Egipto, pero ¿a qué precio comían esas cosas? A precio de esclavitud, a precio de estar ahí subyugados, dependiendo de Faraón, de esas personas que los castigaban. Lamentablemente, muchas personas empiezan el caminar en el Señor, en el creer, en el querer seguir a Jesús, pero cuando empiezan a recordar la vida pasada, en vez de renunciar y en vez de alejarse, anhelan seguir en ese pecado, en ese vicio, en esa condición de donde Dios ya nos sacó. Así que no podemos nosotros ser como esos pescaditos que los sacan de allá del lodo, los ponen en una piscina limpia, pero ellos quieren volver a su hábitat porque hay una lucha. Aquello que salió quiere regresar. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra, estar en comunión con Dios, pedirle que su Espíritu Santo nos haga libres también completamente porque se pudren los yugos en nuestra vida cuando nosotros realmente le permitimos a Dios que obre. Entonces ellos querían esa variedad de comida, extrañaban todo lo de Egipto. Esto provocó que se encendió la ira santa de Dios, porque es como que nosotros le digamos al Señor, lo estás haciendo mal. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a un Dios soberano, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores? Debemos estar agradecidos con lo que el Señor nos da material y espiritualmente. Entonces llamaron a un lugar Tavera. ¿Por qué? Porque el fuego de Jehová ahí descendió. Como castigo a la queja, el fuego de Dios se hizo palpable, consume un extremo del campamento. Me imagino yo esta agonía, esa desesperanza al ver ese incendio, y no era un incendio por un accidente, era juicio del Señor. Entonces ahí nosotros empezamos también a ver el carácter de nuestro Dios soberano, santo, misericordioso y amoroso, pero también es fuego consumidor. Así lo dice su palabra. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y en este caso, el fuego se manifestó literalmente como castigo a su desobediencia, a su desconformidad, a su ingratitud. Queja de Moisés, también lo vimos, otro punto muy importante. Moisés se siente abrumado y también frustrado. Y entonces él hay una queja por la gran responsabilidad de lidiar con ese pueblo que aparte de numeroso era un poco complicado. El ser humano realmente lidiar con el recurso humano no es fácil. Quiere sabiduría, quiere mucho carácter y muchas cosas que solo Dios puede dar. Incluso llega a pedirle a Dios la muerte. Ya no aguantaba, ¿verdad? ¿Cuánto nos hemos sentido así? Muy cansados, muy frustrados, que ya no podemos. Sentimos muchas veces que vamos llevando como una carreta solos, pero no sabemos, hermanos, no logramos nosotros vislumbrar que Dios está con nosotros, que el Señor nos está pasando muchas veces por procesos, nos está refinando, nos está preparando para lo que viene, para potenciarnos más, para hacernos conforme a su imagen y semejanza, esa imagen que Él nos creó, pero que el pecado deformó, que la desobediencia cambió. Bendito Dios. Entonces Dios en su gran bondad le dice a Moisés que busque 70 ancianos. Dios ordena a Moisés
a reunir 70 varones, gloria sea al Señor, de Israel, para que el Espíritu de Dios sea puesto sobre ellos. De lo mismo que Dios en su gran bondad depositó en Moisés, ese mismo Espíritu, gloria sea al Señor, colocó en estos 70 varones también para que le ayuden a llevar su carga. Bendito Dios ante el Señor y con el pueblo de Dios. Y también Dios manda codornices, unas avecitas, ¿verdad? Que se comen. Dios envía esas codornices, pero por la codicia y la ingratitud del pueblo envía una plaga severa. Bendito Dios, mientras aún estaban masticando su carne, había muchos que estaban muriendo, porque es su deseo concedido, pero eso iba en contra de la voluntad de Dios. El maná era algo muy especial, bajaba del cielo y sabemos a quién representa ese maná. El maná representa a Jesucristo. Él es el pan de vida. Básicamente estaban rechazando lo celestial y querían lo terrenal, querían seguir en la carne, anhelaban esa carne. Entonces hay un mensaje ahí que nosotros, la carne, es una lucha que tenemos diaria porque tenemos lucha contra nuestra carne, contra el enemigo, que el Señor lo reprenda, y huestes de maldad que viven en las esferas celestes, que nos hacen la guerra muchas veces, y también contra el mundo. Entonces tenemos que estar alertas, por eso necesitamos seguir leyendo la palabra del Señor. Entonces, bendito Dios, ahí dice que también le llamaron Kibrot Hataaba, porque ahí dice que son las tumbas, oiga bien esto, de la lujuria, porque el deseo carnal y desmedido lleva a eso, a la lujuria, o sepulcros del apetito. Entonces la concupiscencia es algo con lo cual nosotros luchamos, que la concupiscencia son deseos desmedidos. Hay deseos naturales, nos da ganas de dormir, nos dan ganas de comer, pero cuando ya son desmedidos, por decir otros que son más íntimos, más delicados, entonces, bendito Dios, ahí tenemos graves problemas porque nosotros ya no estamos en lo natural, sino que cayendo en un vicio de la carne. También leíamos en el capítulo 12 de Números, narra la rebelión de Aarón y de María. Siguen las rebeliones. Primero el pueblo se rebela y ahora parte del liderazgo se rebela contra Moisés. Por eso es que Moisés ya se sentía que ya no podía. Por eso es que quizás hasta sentía que el cayado ya no lo sostenía, que su cayado estaba desgastado, que estaba quebrado, porque tras de una cosa, otra, la queja colectiva del pueblo, la queja de los líderes, la murmura de los líderes. Imagínense, sus propios hermanos estaban hablando mal de él. Y esto básicamente lo escudan supuestamente por la esposa Cusita, pero más adentro de eso hay celos de parte de ellos hacia Moisés, acerca de su liderazgo único. Bendito Dios, hay celos por eso. Dios defiende a Moisés. Dios destaca la fidelidad de Moisés. Dice que él ha sido fiel, y también la comunión que él tiene, el tipo de comunión también, que con Moisés va a hablar cara a cara, no como con otros profetas en sueños o en visiones o una manera figurada. A Moisés le decía las cosas claras, hablando directamente como de amigo a amigo. Como consecuencia de esto, María sufre lepra temporalmente, gracias a Dios. Esto es evidencia del juicio que viene divino sobre la murmuración. Entonces veamos, del versículo 1 al 3, la murmuración por celos. María y Aarón critican a Moisés, no solo por su esposa que era cusita. Los cusitas eran de tez un poquito oscura. Bendito Dios, se cree entonces que para ese momento ya su esposa ya había muerto, ¿verdad? La mamá de sus dos hijos, Séfora, porque él toma otra mujer. No están diciendo que él está tomando una mujer inapropiadamente. Él realmente se está casando y está empezando una nueva vida, pero toma una mujer de tez morena, y ese es el argumento inicial. Sin embargo, vemos que también era cuestión de liderazgo, ¿verdad? De lucha de poder, sino que cuestionan su posición incluso como mediador. Ellos empiezan a decir que acaso también Jehová no ha hablado a través de nosotros, como quien dice, también a nosotros Dios nos usa. ¿Qué se cree Moisés? Que Él es el único, que Él es el exclusivo, que Él es el único que puede gobernarnos y dirigirnos. También nosotros somos usados por Dios.
¿Entendemos la gravedad del asunto? Por mucho que Dios nos use, por mucho que Dios en su misericordia haya depositado dones, ministerios, talentos, tenemos que estar en obediencia, tenemos que sujetarnos a una autoridad porque así le place al Señor. Si no podemos sujetarnos a una autoridad que vemos, ¿cómo a Dios que no vemos y que a veces nosotros no podemos discernir su voz? Dios nos ha dejado los ministerios ahí en la iglesia para que nos puedan también ayudar a nuestro crecimiento y nuestra formación espiritual. Primeramente está el pastor que Dios ha designado en un rebaño. Entonces mucha gente empieza a quererle trabajar a Dios a su manera. Andan predicando, no piden permiso, se van sin dirección, sin cobertura, sin alguien que les esté dando consejo ni se quede orando por ellos. Ellos andan, como decimos, como llanero solitario. Aquí soy yo, a mí Dios me habla, yo dependo de Dios. Y hay expresiones tan groseras que se oyen lamentablemente, dice mucha gente, yo no dependo de otro hombre que también come igual que yo. No, hermanos, Dios es un Dios de orden. Y así como en lo militar, vemos en lo terrenal, hay jerarquías en el ejército, hay en cada institución un orden, hay una estructura, hay un organigrama, hay funciones definidas. Lo hemos estado viendo en la palabra que Dios a cada una de las tribus le dejó roles, le dejó funciones específicas para poder funcionar sin chocar, sino como un cuerpo. Lo que hace este dedo no lo puede hacer la oreja, lo que hace este ojo no lo puede hacer la boca. Entonces, nosotros vemos que Dios en su bondad toma control de todo y nos deja organizadamente. Mientras el Señor nos tiene en un puesto, tenemos que seguir nosotros. Gloria sea al Señor, desempeñándolo con fidelidad y bajo sujeción, porque no puede haber autoridad si no hay obediencia. Y ese principio es espiritual y ese principio permanece. Por eso es que el Señor le dijo a Adán sus funciones en el huerto. Pero en el momento que él desobedeció a Dios y quiso hacerle caso a su esposa, la serpiente, ¿verdad? Eva hizo caso a la serpiente, entonces dijeron, te obedecemos a ti y no hacemos caso a lo que Dios nos hizo. Entonces perdieron toda la autoridad, incluso dentro del huerto, y fueron sacados de ese huerto porque cada cosa que hacemos trae consecuencias graves, ya sea positivas o negativas, pero todas las acciones que nosotros hacemos van a traer frutos, consecuencias. Dice la Biblia, ciertamente lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sembramos amor, cosechamos amor. Sembramos desprecio, no esperemos que nos estén esperando con los brazos abiertos. Bendito Dios. Así que hubo murmuración, por ser Moisés el líder, el mediador, lo cual revela que había envidia en sus corazones. No lo dijeron directamente, estamos molestos porque solo Moisés Dios usa, o acaso que no nos usa a nosotros, pero estaban insinuando que también ellos podían, ellos liderar. Entonces, se menciona que Moisés era extremadamente manso, y ahí lo recalca, ¿verdad? Por eso nos damos cuenta por la palabra. Viene el Señor del versículo 4 al 8 y hay una defensa divina para con Moisés. Dios interviene directamente en este caso. Afirma que Moisés es fiel y que toda su casa también. Con quien Moisés habla directamente, no en visiones ni en sueños como con otros profetas. Yo seguiré, dice, así a mí me ha placido y así voy a seguir. Del versículo 9 al 13 vemos el castigo y la intercesión. Lo que hizo Miriam, lo que hizo Aarón, no quedó sin ningún castigo, ninguna disciplina. La disciplina quiere corregir, no busca destruir. La disciplina quiere formar, quiere que nosotros comprendamos y tengamos un tiempo aparte meditando de nuestro caminar y anhelando regresar. Porque si hacemos algo y no pasa nada, entonces nosotros decimos, bueno, así voy a poder seguir actuando porque no me hacen nada, ninguna consecuencia he tenido, pero Dios nos disciplina. Dice la palabra del Señor que el Padre que ama, corrige. Y esa parte a veces no nos gusta. Cuando Dios en su misericordia usa a un siervo y nos quiere corregir, cuando Dios en su misericordia usa al pastor, nos pone en disciplina por alguna falta, lo primero que queremos hacer es defendernos como Adán, es lo mismo. A la mujer que me diste, la mujer la serpiente, y también decir, me cubro o me escudo a mi manera. Adán y Eva fueron y buscaron, ¿qué buscaron? Hojas.
huerto, algo que sí iba a caer. Dios dijo, no, eso no puede ser cubierto así, ese pecado. Tuvo que haber derramamiento de sangre y al Señor sí le interesa que vestimos literal y espiritualmente y los cubrió con pieles, con algo que no se iba a degradar tan fácilmente. Al Señor sí quiere y sí le interesa que nosotros andemos cubiertos. Nos vestimos para cubrir nuestra desnudez, nos vestimos para cubrir nuestra vergüenza, nos vestimos con pudor y modestia porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces vemos que la ira del Señor provoca que María se llene de llagas de lepra. Aarón reconoce su pecado, María no habla. Aarón reacciona y dice que hemos hecho, ¿verdad? En otras palabras, hicimos mal, pero María no. Entonces Moisés, mostrando mansedumbre y amor y misericordia, intercede por la sanidad de su hermana. Pero mientras tanto pasa un tiempo fuera del campamento, 7 días. Como consecuencia de su rebelión, 7 días antes de ser restaurada, el Señor ordena que sea excluida del campamento en un proceso de purificación y como señal y como también lección para los demás qué pasa cuando alguien se rebela. La lepra sale, porque la múrmura es un pecado y nosotros a veces no lo logramos identificar la gravedad de ese pecado que trae a nosotros mismos. Cuando alguien habla mal de otra persona, en realidad no está hablando mal de otra persona, está hablando mal de sí mismo, cómo está su corazón. Hay personas que viajan de lejos para visitar hogares y llevar múrmura. ¿Acaso el Señor no está viendo? Claro que está viendo, pero sus tiempos son perfectos y dejamos al Señor todo. Hay que perdonar, seguir adelante y enfocarnos nosotros en qué, en trabajarle al Señor, ver al blanco perfecto, no ver las olas, no ver la múrmura, seguir al Señor, el hacedor y consumador de la fe, porque es a Él que le vamos a dar cuentas, es a Él que queremos agradar, es a Él que queremos servir y que su nombre sea exaltado y que las almas sean salvas y restauradas para la gloria del Señor. Bendito Dios. La purificación de Miriam, con eso termina el capítulo. Entonces esto nos enseña muchos puntos importantes. Respetar el liderazgo puesto por Dios es muy interesante, muy importante para nosotros estar bien con Dios mientras el Señor va viendo qué otra cosa nos permite hacer, qué otra orden nos da en lo que nos tiene haciendo. Ahí enfoquémonos en cuidar nuestra tacita, que no se derrame, ¿verdad? Que se pueda utilizar ese aceite. ¿Para qué nos ha dado el aceite el Señor? No para guardarlo, no para esconderlo, lo ha dado para compartirlo, para la gloria de su nombre. También podemos concluir las graves consecuencias de la queja, de la múrmula, de la ingratitud, porque somos muchas veces desagradecidos con todo lo que el Señor ha hecho. Seguimos pecando, seguimos ofendiéndole, recibimos el milagro y nos vamos al mundo. Entonces nos quedamos con un milagro, pero ¿qué de nuestra salvación? ¿Qué de nuestra alma al final del caminar de esta tierra? El castigo divino por la múrmura, la envidia que tuvieron Aarón y María, la desconformidad y la ingratitud, lamentablemente, que sus corazones manifestaban. Hoy leemos el capítulo 13 y 14 para la gloria del Señor, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Misión de los 12 espías. Números 13. Bendito Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de
Babsi, de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió para conocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de José. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada y si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, son campamentos o plazas fortificadas, o cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay un árbol o no. Esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y recorrieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehod, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. De las granadas de los higos se llamó aquel lugar Valle de Escol, el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron a recorrer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuánto tiempo estuvieron los espías? 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y es este fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Gloria a Dios. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y estamos nosotros y a nuestro parecer como langostas, así les parecemos a ellos. Santo es el Señor, misericordioso Dios. Capítulo 14, vamos a leer. Siempre el libro Números. Los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire lo que declararon, hermanos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Misericordioso Dios. Estaban considerando regresar, hermano. Y decían el uno al otro: desígnenos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, que tierra que fluye leche y miel.
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrarlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, que tu nube estaba sobre ellos y de día ibas delante de ellos como columna de nube y de noche como columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Jehová castiga a Israel del versículo 20 en adelante. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y se dio ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, yo juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, 1 año por cada día. Y conoceréis mi castigo, yo Jehová. He hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto, serán consumidos, ahí morirán. Muerte de los 10 espías malvados, del versículo 36 en adelante. Y los varones que Moisés envió a conocer la tierra
que al volver había hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos nombres que habían ido a reconocer la tierra. Derrota en Horma, del versículo 39 en adelante. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar al cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en el monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ser humildes y obedientes y seguir sus instrucciones y querer estar bien con Él, agradarle. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, vamos a pasar ahora a la lectura del Evangelio que corresponde a este día. Estamos en San Lucas, Evangelio de San Lucas, gloria sea al Señor. Bendito Dios. Así que, ¿qué leímos? Gloria sea al Señor anteriormente, en el segmento anterior. Leíamos el capítulo 21, gloria a Dios. El capítulo 21 destaca la ofrenda con sacrificio. Vimos cómo la viuda ofrendó. La viuda pobre dio más que todos aquellos que tenían mucho dinero, ¿verdad? También nos hablaba acerca de la predicación el Señor de la destrucción del templo de Jerusalén. Él estaba advirtiendo que no iba a quedar piedra sobre piedra y las señales del fin. Vamos a ver en desglose, amados hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos exhorta a los creyentes ¿a qué? A mantenernos firmes, vigilantes y en oración mientras esperamos su venida y estarle sirviendo, ¿verdad? Ante la persecución y eventos que vendrán, porque ciertamente vendrá persecución. Ha habido ya mártires por la fe, por seguir a Jesús. Hubo ya en la historia muchos mártires, pero todavía hay persecución. Hay hermanos nuestros que están muriendo en países como China comunista, Norcorea. Es pecado, es delito tener una Biblia. Muchos de nuestros hermanos se tienen que congregar en cuevas, bajo puentes, en lugares que no hay ni siquiera dónde sentarse, pero ellos se gozan una Biblia, la comparten. Por eso es que tratan de memorizar versículos, y tener una Biblia en sus manos es un privilegio. Pero Dios siempre tiene un remanente. Dios tiene su pueblo santo que anhela más, que anhela buscarle, que anhela servirle, que anhela prepararse para el día de la venida de nuestro Señor, porque como lo dicen Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Bendito Dios, y nos vamos a reunir con el Señor en las nubes. El Espíritu Santo nos va a levantar. ¿Y cómo es un abrir y cerrar de ojos? Es rápido. Rápidamente, eso va a ser un evento mundial. Va a haber la noticia: desaparecieron muchas personas. Unos les van a querer dar una explicación, otros otra, pero tenemos la fe y oremos para que Dios nos considere como dignos de escapar de la ira venidera de lo que viene. Si Dios disciplinó a su pueblo, en lo que hemos leído, ¿verdad? Su pueblo elegido, su pueblo que lo sacó, pero se rebeló. Dios es justo y Dios hace juicio y disciplina. Como nosotros que hemos recibido una salvación por gracia, que no la merecemos, que es un regalo tan hermoso, tenemos, dice la Biblia, que cuidar esta salvación con temor y temblor. Así que anhelemos serle fiel hasta la muerte y Él nos entregará la corona de vida. Como nosotros podemos
quedar exentos si nosotros renegamos o nos alejamos del Señor. ¿Qué podemos hacer si hemos fallado? Levántate nuevamente, pidamos perdón, reconciliémonos, sigamos adelante, busquemos una iglesia donde congregarnos, porque ese es otro punto. Muchos, dice la Biblia, que muchos tienen por costumbre no congregarse. Dice, no dejéis de congregaos como muchos tienen por costumbre, porque el Señor estableció la iglesia, un templo, un lugar. Antes eran sinagogas, el templo, y luego la iglesia primitiva en casas, así empezaron, pero se reunían para orar y para cantar himnos al Señor y compartir la palabra. Así que sigamos adelante. ¿Qué pudimos ver del versículo 1 al 4 en el Evangelio de San Mateo? Bendito Dios, capítulo 21, si no me equivoco, sí fue el 21. Amén. La viuda pobre y su ofrenda. Jesús que nos enseña aquí, el valor de la ofrenda no radica en la cantidad, sino también primero en la intención del corazón y el sacrificio con el cual lo presentamos a Dios. David decía, daré algo que no me cueste al Señor de ninguna manera. Tiene que costarnos, ¿verdad? Por eso es una ofrenda, es un sacrificio. Antes era un animalito, moría, un sacrificio. Bendito Dios. Pero ahora Dios nos pide nuestra adoración, nuestro rendimiento de nuestro corazón y también podemos honrarle con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El sacrificio con el cual lo hizo la viuda porque se despojó de todo lo único que tenía. La viuda dio todo lo que le podía servir para vivir. Superó a la generosidad, de los ricos, porque dio todo, bendito Dios. Del versículo 5 al 6, el Señor nos advierte que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Jesús profetiza, bendito Dios, que ese templo majestuoso, que era un orgullo para los judíos que podían ver ese esplendor, esa belleza física, no quedaría piedra sobre piedra. Y eso pasó ya en el año 70, cuando los cristianos tuvieron que salir dispersados, ¿verdad? Porque hubo en ese lugar acontecimientos horrorosos y hasta le prendieron fuego y por eso es que no quedó piedra sobre piedra, porque como el templo tenía oro, tenía los utensilios y todo tenía oro, con el fuego se derritió y la gente por sacar ese oro arrancaban las piedras. Solo quedó la parte de un muro que ahora es el muro de los lamentos, donde los judíos, que a veces algunos no creen en Jesús como el Mesías, ellos están esperando su Mesías y no se van a dar cuenta hasta la mitad del pacto, 3 años y medio, que van a hacer pacto con el Mesías que ellos están esperando. Es el anticristo en realidad, porque ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el verdadero rey que estaban esperando. No lo conocieron, no conocieron el tiempo de su visita terrenal, no lo conocieron, lo rechazaron. ¿Se recuerdan la parábola de la viña, de los viñadores malvados que el dueño había colocado? Sacaron al hijo y lo mataron. Entonces, básicamente, ellos no creyeron, pero algunos sí, gracias a Dios, ven a Jesús como el Mesías, como el ungido y lo reciben como Señor y Salvador. A pesar que son judíos, no todos los judíos creen en Jesús como el Mesías. Uno lo tienen como un maestro, como un profeta, pero hasta ahí. Por eso es que es bien importante que usted y yo tengamos claro, definido y firme que Jesucristo es Dios, que es nuestro Señor y es nuestro Salvador, porque de esa manera vamos a ser salvos, ¿verdad? Nosotros como gentiles, como iglesia. En aquellos días, cuando el Señor en su misericordia venga en su segunda venida, ya vendremos nosotros con Él, desposados ya, después de haber estado en las bodas del Cordero. Bendito Dios, entonces ellos con solo verle serán salvos y dirán Yahshua, Shamashiach. Ellos reconocerán que Jesús es el ungido, el Mesías que esperaban después de un gran sufrimiento, la semana 70 de Jacob. Hay muchos temas escatológicos que son importantes que nosotros también estudiemos para saber el plan perfecto de Dios, cómo se va cumpliendo, cómo se va desarrollando y en qué tiempos estamos viviendo. El tiempo de la dispensación de la gracia se está terminando, está por terminar. Es ahora que podemos venir a Jesús, entregarle nuestra vida, nuestro corazón y seguirle, porque el arca en un momento se cerró y vino el diluvio. Así ahorita Jesús es esa arca donde podemos entrar, nosotros, nuestra familia y todos los que sienten en su corazón rendirse a Jesús. Pero el tiempo se acabará y vendrá el tiempo de la gran tribulación, como jamás hubo ni habrá en esta tierra. El hombre de maldad, el inicuo de pecado, estará gobernando el anticristo. Nadie podrá vender ni comprar si no se deja poner un sello en la frente o en su mano. Eso lo estamos viendo, la tecnología ya está.
Todo está. Jesús viene pronto por la iglesia. Ya viene el Señor. Hoy mismo pudiera venir el Señor. Las señales están cumplidas, las profecías están cumplidas, muchas cosas a la luz de la palabra. Así que es momento de preparar nuestra lámpara y nuestro aceite para ser de esas vírgenes sensatas que estamos esperando al amado que nos lleve a la boda del Cordero. Así que nosotros aprendemos, gloria sea al Señor en su palabra que vamos leyendo. El Señor nos va ayudando. El Espíritu Santo nos va ayudando a retener, a comprender y a compartir. Él pone el anhelo de compartir palabra. Comparta palabra de Dios en sus muros. Nosotros ya no estemos compartiendo cosas que no edifican, que no salvan, que no ayudan a la humanidad. La humanidad está en tinieblas. Los jóvenes necesitan identidad y sin Jesús no podemos. Jesús es el que salva y el Espíritu Santo que toca los corazones. Así que aprovechemos los tiempos son malos y necesitamos seguir adelante en la obra del Señor. Bendito Dios. Entonces nos enseña el Señor que las estructuras físicas terrenales, por muy majestuosos esos edificios, las casas, todo se va a quedar y todo pasará. No son eternas. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Habrá cielos nuevos y tierra nueva en un momento, así que no nos aferremos a esta vida y a las cosas terrenales porque esto vamos de pasada. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está ahí arriba, así que siga adelante leyendo la Biblia. Gloria sea el Señor. Muchos me han dicho, ay, mucho tiempo. Y digo yo, Señor, 1 hora no es suficiente. Nosotros comemos 3 veces al día. Solo estamos leyendo. A veces nos tardan 30 minutos el video, 45 minutos, 1 hora. Pero cuando nosotros estamos enamorados y queremos más, 1 hora no es suficiente. Necesitaríamos a cada momento estar llenándonos de la palabra del Señor para permanecer en el Espíritu y no en la carne. Gloria a Dios. Así que hacemos lo que se puede. Bendito Dios, tomemos lo que podamos y unámonos a este esfuerzo. Ya somos un grupo, pero podemos ser más y cada uno puede tomar como esos leñitos cuando se juntan, el fuego es más fuerte. Unidos nos quiere el Señor en un mismo sentir. Ahí manda el Señor bendición y vida eterna. Su palabra dice, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, de estar en armonía. A veces estamos juntos, pero no estamos en armonía. Que Dios nos perdone, ¿verdad? Podemos volver a empezar y poder seguir aprendiendo. Del versículo 7 al 11 que vimos señales del fin. Jesús nos advierte que vendrán falsos profetas, que habrán guerras, que habrán terremotos, que habrán hombres amadores de sí mismos, que vendrán pestes, que habrán señales que indican que todo eso es dolores de parto. ¿Y cómo son los dolores de parto? Los dolores de parto empiezan suaves y relanceados y conforme va pasando el tiempo son más fuertes y más cerca uno del otro hasta que el fin vendrá. Pero dice el Señor, son dolores de parto. No es el fin inmediato todavía. También el Señor nos advierte del versículo 12 al 19 acerca de la persecución y la fidelidad que tenemos que tener a Él en medio de la persecución y de la adversidad. Jesús nos advierte que sus seguidores, nosotros los discípulos, vamos a ser en un momento perseguidos de diferentes maneras, que algunos van a ser encarcelados, vamos a ser llevados ante lugares a testificar, pero que no nos preocupemos qué es lo que vamos a decir anticipadamente. El Espíritu Santo nos va a poner esa palabra para testificarles también a ellos, porque también en esos lugares, ¿verdad? En las cortes, en cualquier lugar, hay personas necesitadas, tienen un alma que salvar. Hay gente que ha sido denunciada solo porque no ha querido pues participar en elaboración. Por ejemplo, un dueño de pastelería no quiso hacer un pastel a los que se quieren casar con mujer, hombre con hombre y fue demandado. Entonces ya hay una persecución, puede ser en todas las áreas legales, pueden ser económicas, pueden ser restricciones. Tenemos hermanos en México que están también siendo ya limitados de los servicios básicos, agua, luz, por no unirse a hacer las cosas que antes hacíamos en el mundo. Así que la persecución ya está. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que esto puede irse arriesgando, poniéndose más difícil. Bendito Dios. Entonces Jesús quiere que nosotros estemos conscientes de lo que vendrá, que vamos a ser traicionados incluso por nuestros familiares. Ahí menciona nuestro núcleo, padres, madres, hermanos, etcétera, ¿verdad? Pero nos insta siempre a permanecer firmes,
que somos nosotros sus seguidores, sus discípulos. Bendito Dios nos asegura que esto va a ser incrementando, pero que nosotros en realidad, si somos fieles, ganaremos nuestra vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, ¿verdad? Que es la que anhelamos porque la eternidad viene. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, del versículo 20 al 24 vemos la caída de Jerusalén. Jesús aconseja que cuando ese momento llegue, que esté sitiada, que se vea que la situación está ya, que no se puede más, huir a los montes. Ahí no les pone a decir, oren, miren, no. Váyanse de un solo. Ya la orden ya está. Cuando Jerusalén sea rodeada por los ejércitos, él describe que ese periodo será de gran tribulación. Y hay de las mujeres que estén, dice, criando en esos momentos o que estén encinta. Será un momento de escasez, de dolor, de que tendrán que huir. Esto es para el pueblo del Señor porque hay profecías que son específicas para Israel, para su pueblo, para su nación santa, para Jerusalén. Así que por eso es que nosotros, Dios nos ordena en la Biblia orar por la paz de Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Bendito Dios. El verso 25 al 28 nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Bendito Dios, así que tras la angustia de las naciones habrá señales en el sol, señales en el cielo, señales en la luna y las estrellas. Ya los estamos viendo, muchas señales, lunas de sangre, estamos viendo muchas conjunciones, muchas cosas, eventos que pasan exactamente cuando están habiendo esas señales en el cielo. Bendito Dios, los creyentes debemos de levantar nuestra cabeza, dice el Señor, erguíos con esperanza, con gozo, esperando, pues nuestra redención está cerca. Gloria sea al Señor, bendito Dios. Por eso es que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque Dios nos va a dar cuerpo glorificado primeros a ellos que ya están descansando y murieron en Cristo con esa fe esperando ser redimidos, y nos va a dar un cuerpo glorificado, y nosotros que estemos vivos vamos a ser arrebatados. No vamos a entrar en este cuerpo, pero sí en un cuerpo glorificado. Aquí va a quedar la vestimenta, aquí va a quedar todo, y nos levantará el Señor en las nubes para irnos con Él. Y por último, del 34 al 36, estos versículos nos habla, el Señor nos exhorta, nos invita a estar vigilantes. Jesús nos advierte no dejar que nuestro corazón se endurezca. Y hacemos una pausa, ¿por qué? Porque de repente nosotros estamos fallando, es como cuando nos ponemos un zapato nuevo y nos duele esa partecita, ¿verdad? Ay, se hace como una bombita. Pero si seguimos usando ese mismo zapato, llega un momento que esa bombita se va haciendo dura y se va haciendo un callo. Y así a veces es nuestro corazón. Cuando nos alejamos del Señor, empezamos a pecar, empezamos a tener una desconexión con el Señor, no tenemos comunión, nos vamos alejando, nos vamos acercando al mundo. Ni notamos, al principio nos duele, ay, hoy no fui al culto, ay, hoy no hice esto. Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes, porque si no, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Si no, se va haciendo un callo y trae dureza al corazón, y las personas piensan que así están bien. ¿Por qué? Porque ya no les duele, ya se acostumbraron otra vez a su vieja vida. Entonces Jesús nos advierte no dejar que el corazón se nos endurezca, sino que nos dice que nos cuidemos del afán de la vida, porque el afán de la vida nos trae esa lejanía con Él. También de los vicios de los cuales ya fuimos liberados, el Señor nos invita a velar y a orar en todo tiempo. ¿Para qué? Para ser dignos de escapar de la ira venidera. Así pudimos ver que leímos en el capítulo anterior. Hoy nos corresponde, gloria sea al Señor, el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Y empezamos a leer siempre la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregarían. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Institución de la Cena del Señor, versículo 7 en adelante.
Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario santificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decirle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? La grandeza en el servicio del capítulo 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. En las 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro, del versículo 31 en adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bolsa, alforja y espada del versículo 35 en adelante. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Se les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Gloria a Dios. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, que si quieres pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El arresto de Jesús, capítulo siempre 22, versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del campo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pedro niega a Jesús, versículo 54 en adelante. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo conozco. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús escarnecido y azotado, del versículo 63 en adelante. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Jesús ante el concilio, del versículo 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: sí, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me respondiereis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Santo es el Señor, digno de toda la alabanza. Quedamos hasta aquí. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Si Dios nos permite, nos volvemos a conectar para continuar con esta bendición. Crezcamos juntos, enamorémonos de la palabra del Señor, leamos juntos la Biblia, compartamos la palabra del Señor, crezcamos en la fe, demos fruto para la gloria y la honra del Señor. Dios les bendiga y les guarde.